Cada vez que pasamos por la sección de seguridad de un aeropuerto, se nos pide que mostremos un documento de identidad con fotografía. Entendemos el motivo y hacemos lo que se nos pide, sabiendo que es necesario y útil. Pero cuando muestro mi foto como evidencia de mi verdadera identidad, lo hago un poco abochornado. Si al mirar la foto de mi pasaporte alguien dijera que es igual a mí, yo sabría que debo volver a casa para acicalarme. Pero el bochorno tiene otra causa. La foto no indica nada de mis raíces ni mis ramas. Y estas son partes importantes de mi identidad. ¿Podrían ustedes escribir un árbol al ver una fotografía de su tronco solamente? No. Las raíces y las ramas de un árbol proveen muchos más detalles sobre este. Lo mismo ocurre con nosotros, tanto personalmente como con nuestra religión. Las raíces personales son sumamente importantes. Mi esposa y yo conocemos a una familia que muestra con orgullo la evidencia de sus raíces ancestrales mediante murales en las paredes exteriores de su casa. Tienen allí pintadas hermosas representaciones del patrimonio familiar de las líneas de ambas familias. Cuando los parientes se reúnen alrededor de un bebé, inevitablemente se oyen comentarios como «es pelirroja como la madre» o «tiene un hoyuelo en el mentón, igual que el padre». Cada uno de nosotros tiene sus raíces ancestrales. Todo hombre ha recibido algunas características genéticas iguales a las de su padre. Toda mujer ha recibido algunas características genéticas iguales a las de su madre. Además, cada uno de nosotros ha recibido otros rasgos genéticos que nos hacen únicos. Por tener un cuerpo espiritual, así como uno físico, tenemos también raíces espirituales que se remontan a largo tiempo atrás. Estas dan forma a nuestros valores, nuestras creencias y nuestra fe. Las raíces espirituales guían nuestro cometido hacia los ideales y las enseñanzas del Señor. Los niños tienen un deseo natural de emular los ejemplos de sus padres. Generalmente, los varones se inclinan hacia las actitudes y el trabajo del padre, mientras que las niñas aspiran a ser como la madre. Padres, no se asombren mucho si, en algún momento, sus hijos llegan a ser mejores que ustedes. Las raíces personales, físicas y espirituales merecen nuestra gratitud. Por mi vida doy gracias a mi Creador, así como también a mis padres y antepasados. Trato de honrarlos, averiguando quiénes fueron y prestándoles servicio en el templo. Los padres tienen la responsabilidad de transmitir a sus hijos y nietos el conocimiento que tengan sobre sus raíces personales. El aprender juntos su historia unifica a la familia. Debemos conocer también las raíces de nuestra religión. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aun cuando fue organizada oficialmente en 1830, fue restaurada de raíces que datan de mucho tiempo. Ahora se han reunido, expandido y aclarado verdades de dispensaciones anteriores. Los padres y maestros tenemos una excelente fuente de enseñanza en los artículos de fe. Escrito por el profeta José Smith, este documento se refiere a las muchas doctrinas que forman la base de nuestra religión. Habla de la Trinidad, el albedrío moral, la caída de Adán y la expiación de Jesucristo. Explica los fundamentales principios y ordenanzas de la fe,
el arrepentimiento, el bautismo y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Se refiere a asuntos de autoridad del sacerdocio y de administración. Reconoce como escritura sagrada la Santa Biblia, el Libro de Mormón y un canon de escrituras que está abierto a la revelación continua de Dios. Además, confirma que el recogimiento de Israel es un hecho real. ¿Qué tesoro de verdad es ese invalorable documento para enseñar nuestras raíces religiosas? Otras doctrinas reveladas que forman la raíz de nuestra religión son la creación, la resurrección, la ley del diezmo, la oración y las bendiciones supremas del templo. Al enseñarlas nos damos cuenta de cuán firme es nuestro cimiento. Al aplicarlas en nuestra vida, las raíces de nuestra religión llegan a formar parte de nuestra propia fortaleza espiritual. Los conversos deben fortalecer sus raíces religiosas. El presidente Gordon Hinckley ha enseñado que todo converso necesita un amigo, una responsabilidad y ser nutrido por la buena palabra de Dios. Con esas raíces para sostenerlos a ellos y a sus hijos, los estimados conversos llegan a ser pioneros para que su propia familia los siga. Lamentablemente, algunos miembros de familias fieles se apartan porque sus raíces son débiles. Mi corazón se apena cuando sé de alguien que se aleja de la fe de sus predecesores pioneros. Un amigo reconocido profesional y descendiente inteligente de antepasados fieles ha dejado que una duda doctrinal oscurezca su visión de la plenitud del Evangelio y que coloque entre él y el templo una cuña que se ensancha cada vez más. Otra persona conocida, una buena hermana con ilustres progenitores pioneros, dice actualmente que no es miembro activa de la iglesia. ¿Se han vuelto estas queridas personas tan sumidas en el mundo que han olvidado sus raíces? ¿Han olvidado lo que en verdad significa la restauración y lo que costó? ¿Han olvidado su patrimonio pionero y el linaje que se les declaró en su bendición patriarcal? ¿Olvidarían y perderían la vida eterna por unas pocas ventajas del momento? Indiferentes a sus raíces, que las han bendecido, ya no disfrutan de las bendiciones espirituales que animan a los santos que se hayan embarcados en la obra del Dios Todopoderoso. Sus nobles antepasados llegaron al conocimiento de la verdad según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios, y fueron convertidos al Señor y nunca más se desviaron. ¿Qué sentirán aquellos antepasados con respecto a sus descendientes que se hayan desviado? Su desilusión se convertirá en aflicción, porque el fruto que se desprende de la raíz no puede vivir mucho tiempo. El Señor hizo esta advertencia solemne. Después de haber sido nutridos por la buena palabra de Dios, ¿rechazaréis estas palabras de los profetas? ¿Y rechazaréis todas las palabras que se han hablado en cuanto a Cristo y el poder de Dios y el don del Espíritu Santo? ¿Y haréis irrisión del gran plan de redención que se ha dispuesto para vosotros? La resurrección os llevará a presentaros con vergüenza y con terrible culpa ante el tribunal de Dios. Ruego a cada uno de ustedes que preste atención a esa sagrada advertencia. Así como nuestras raíces determinan en gran parte quiénes somos, nuestras ramas son también una extensión importante de nuestra identidad. Esas ramas personales llevan el fruto de nuestros lomos. Las Escrituras nos enseñan, por sus frutos los conoceréis. Hace años mi esposa y yo nos encontrábamos muchas veces con jóvenes que decían que les parecía conocernos,
porque conocían a nuestros hijos. Ahora nos saludan cariñosamente personas que nos conocen porque conocen a nuestros nietos. De manera similar, nuestra religión se conoce por el fruto de sus ramas. No se puede tener los frutos sin las raíces. Ellos comprendieron eso. Los frutos del árbol frondoso del Evangelio son amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. El presidente Harold Bailey dijo una vez: los frutos hermosos y abundantes no crecen a menos que las raíces del árbol se hayan plantado en suelo rico y fértil, y que se preste atención al cuidado, podándolo, cultivándolo y regándolo adecuadamente. Así también los abundantes frutos de la virtud y la castidad, de la honradez, la templanza, la integridad y la fidelidad no se hallarán en una persona si su existencia no está fundada en un firme testimonio de las verdades del Evangelio y en la vida y la misión del Señor Jesucristo. Los frutos del Evangelio son deliciosos para los que obedecen al Señor. Tratamos de educarnos porque sabemos que la gloria de Dios es la inteligencia. La bendición del diezmo se recibe al pagar el diezmo. Las recompensas de la palabra de sabiduría se obtienen al obedecerla. Debido a experiencias que se tienen al vivir el Evangelio, aprendemos que la oración, la observancia del día de reposo y la participación de la Santa Cena nos protegen de caer esclavos del pecado. El Señor dio esta promesa y mandamiento: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Resumiéndolo y sencillamente, digamos que recibiremos las bendiciones más grandes de la vida si nuestro amor por Jesucristo está profundamente arraigado en nuestro corazón. La identidad individual es mucho más que una fotografía de pasaporte. Tenemos también raíces y ramas. La divinidad está arraigada en cada uno de nosotros. Obra de tus manos, las del Creador. Somos todos nosotros. Somos seres eternos. En los ámbitos premortales se nos preordenó a los hermanos para nuestras responsabilidades del sacerdocio. Antes de la fundación del mundo se preparó las mujeres para tener hijos y glorificar a Dios. Vinimos a esta experiencia mortal para adquirir un cuerpo y ser probados. Debemos formar familias y ser sellados en los santos templos, con relaciones de amor y de gozo que perduren eternamente. Estamos personalmente arraigados a esas verdades sempiternas. Las ramas de nuestra familia y del Evangelio dan frutos que ennoblecen nuestra vida. La obra y la gloria de Dios, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, pueden ser nuestras también. Podremos vivir con Él y con nuestra familia para siempre. Él concederá esas bendiciones a los fieles a su propia manera y en su propio tiempo. Dios vive. Jesús es el Cristo. José Smith es el revelador y profeta de esta última dispensación. El libro de Mormón es verdadero. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor establecido una vez más en la tierra. Si nos mantenemos arraigados a estas verdades, los frutos de nuestras ramas permanecerán. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
El apresurar la historia familiar y la obra del templo en nuestros días es esencial para la salvación y exaltación de las familias. En 1981, antes de morir de cáncer, el escritor William Saroyan dijo a la prensa: "Todo el mundo tiene que morir, pero siempre pensé que en mi caso se haría una excepción". ¿Y ahora qué? El ahora qué frente a la muerte en esta vida y el ahora qué al contemplar la vida después de la muerte están entre las preguntas fundamentales que se hace el alma y que el Evangelio del restaurado de Jesucristo responde en el plan de felicidad del Padre. En esta vida reímos, lloramos, trabajamos, nos divertimos, vivimos y después morimos. Job hizo la breve pregunta: ¿si el hombre muriere, volveré a vivir? La respuesta es un resonante sí, gracias al sacrificio expiatorio del Salvador. Es interesante leer parte del variado preámbulo de Job a esa pregunta. El hombre, nacido de mujer, corto de días, brota como una flor y es cortado. Si el árbol es cortado, aún queda para él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán, y echará ramas como planta nueva. El plan de nuestro Padre es para familias. Muchos de los pasajes más conmovedores de las Escrituras emplean como analogía el concepto del árbol con sus raíces y ramas. En el último capítulo del Antiguo Testamento, al describir la segunda venida del Salvador, Malaquías utiliza esa analogía vívidamente. Refiriéndose a los orgullosos y a los inicuos, dice que serán quemados como estopa y no les dejará ni raíz ni rama. Y luego cierra el capítulo con esta tranquilizadora promesa del Señor: He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La doctrina de la familia en relación con la obra de historia familiar y del templo es clara. En sus primeras instrucciones reveladores, el Señor se refirió al bautismo por vuestros muertos. Nuestra obligación doctrinal es hacia nuestros antepasados. Y es así porque la organización de los cielos está basada en la familia. La primera presidencia ha instado a los miembros, especialmente a los jovencitos y a los jóvenes adultos solteros, a dar prioridad a la obra de historia familiar y ordenanzas usando nombres de sus propios familiares o de antepasados de miembros de su barrio y estaca. Es preciso que nos conectemos tanto a nuestras raíces como a nuestras ramas. La idea de que estemos vinculados en el reino eterno es verdaderamente gloriosa. El presidente Hunter declaró lo siguiente: hemos empezado a utilizar tecnología de informática para apresurar la obra sagrada de proporcionar ordenanzas a los muertos. La función de la tecnología ha sido acelerada por el Señor mismo. No obstante, nos encontramos solamente en el umbral de lo que podemos hacer con estas herramientas. En los 19 años que han transcurrido desde esas palabras proféticas, la aceleración en la tecnología es casi increíble. Una madre con hijos pequeños que tiene 36 años me dijo hace poco con admiración: piensen esto, hemos pasado de los lectores de microfilme en centros de historia familiar a estar sentada a la mesa de la cocina con mi computadora trabajando en historia familiar después que mis hijos se han dormido. Hermanos y hermanas, los centros de historia familiar se encuentran ahora en nuestro hogar. La obra del templo de historia familiar no tiene que ver solo con nosotros. Piensen en los que están del otro lado del velo esperando las ordenanzas salvadoras que los liberarán de la prisión espiritual. Y encontró las palabras de José Smith en la sección 128 de Doctrinas y Convenios. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que antes de existir el mundo decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión.
porque los presos quedarán libres. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? El consejo del profeta José fue que presentemos en el templo el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Los líderes de la iglesia han promulgado un llamado a la nueva generación para que abran el camino en el uso de la tecnología para que sientan el espíritu de Elías. Busquen a sus antepasados y lleven a cabo las ordenanzas del templo por ellos. Gran parte del trabajo difícil para acelerar la obra de salvación, tanto para los vivos como para los muertos, estará a cargo de ustedes, los jóvenes. Si los jóvenes de todos los barrios no solo fueran al templo a efectuar bautismos por sus antepasados, sino que trabajaran con su familia y otros miembros del barrio a fin de obtener nombres para las ordenanzas que lleven a cabo, tanto ellos como la iglesia serían grandemente bendecidos. No subestimen la influencia de las personas fallecidas para ayudarles en su empeño, ni el gozo que sentirán al encontrarse con aquellos a quienes presten servicio. La bendición eternamente importante de unir a nuestra familia es algo que casi sobrepasa toda comprensión. En la actualidad, el 51% de todos los miembros adultos de la iglesia no tienen a ambos padres en la sección del árbol familiar del sitio de Internet Family Search de la iglesia. El 65% de los adultos no tienen a sus 4 abuelos. Recuerden que sin nuestras raíces y ramas no podemos salvarnos. Es preciso que los miembros de la iglesia obtengan y coloquen esa información vital. Finalmente tenemos la doctrina, los templos y la tecnología para que las familias lleven a cabo esta gloriosa obra de salvación. Quisiera sugerir una forma de hacerlo. Las familias podrían tener una reunión de árbol familiar, la cual debería hacerse repetidas veces. Todos llevarían historias, relatos y fotos e incluso posesiones preciadas de padres y abuelos. A nuestros jóvenes les encanta conocer la vida de los miembros de su familia, de dónde venían y cómo vivían. Muchos han vuelto el corazón hacia sus antepasados. Les encantan los relatos, fotos, y tienen la habilidad tecnológica para escanear y cargar esos relatos y fotos al árbol familiar y conectar los antepasados con los documentos originales a fin de preservarlos para siempre. Por supuesto, el objetivo principal es determinar qué ordenanzas no se han hecho todavía y hacer las asignaciones para la obra esencial del templo. Se puede utilizar el cuadernillo Mi Familia como ayuda para registrar datos familiares, relatos y fotos que después se cargarán en el árbol familiar. El apresurar esta obra es terreno fértil. Una hermana cuenta con regocijo que el domingo después de la iglesia su hijo de 17 años se sienta con la computadora a trabajar en la historia familiar y que el hijo de 10 años le encanta escuchar las historias y ver las fotos de sus antepasados. Eso ha bendecido a toda la familia para que siente el espíritu de Elías. Nuestras preciadas raíces y ramas se deben nutrir. Testifico del sacrificio expiatorio del Salvador y de la certidumbre del plan que el Padre tiene para nosotros y nuestra familia. En el nombre de Jesucristo. Amén.